Hinchas del fútbol e hinchas de Millonarios. Hablemos de Fabián Bustos. El profe Bustos ya lleva 3 partidos en el club y claramente ha mostrado algo que antes no se veía, y es tranquilidad. 7 puntos de 9 posibles han generado en el hincha una sensación de calma que no se sentía con Hernán Torres, a pesar de que fue el técnico que le dio la 14 después de 24 años al equipo. Cuando yo pregunté por Fabián Bustos en Millonarios, me dijeron que era un ganador. Así que hoy te cuento que hay detrás de ese ganador serial, ese paso heroico que tuvo en Ecuador y Perú, y que hay detrás de esa línea de 5 o inclusive ese triple 9 que implementó en Millonarios. Pero primero, ¿quién es Fabián Daniel Bustos? Fabián Daniel Bustos nació en el 69, en Córdoba, Argentina. Fue un delantero aguerrido, pero, en palabras de él, al haber sido delantero en mi época, no buenos como ellos, tuvo un paso por clubes en Argentina, en Uruguay, en Bolivia y finalmente en Ecuador, que fue donde pasó mucho tiempo en su carrera. Además, le apodaban el Toro, que semejante apodo para un delantero, ¿no? Pero ojo, porque su verdadera magia empezó en el banquillo, específicamente en el Manta de la Segunda División de Ecuador, donde inclusive vivió momentos que lo definen como un líder, incluso mucho más allá del fútbol. Cuando yo le preguntaba a colegas en Ecuador por la opinión de Fabián Bustos en este país, muchos me decían que lo sentían como un ecuatoriano más, lo cual habla muy bien de él, ¿no? Temprano se van a sus países de vuelta. Él ha vivido peripecias acá en Ecuador y se ha quedado. Y la gente la verdad que lo reconoce por eso y por su trabajo que ha sido muy, muy bueno acá en Ecuador. Muchos me hablan inclusive de lo que fue el terremoto de 2016, uno de los más fuertes en la historia de Ecuador, donde Fabián Bustos no solamente se quedó, defendió a sus jugadores más allá de los camerinos, sino explicando muy bien lo que podían sentir emocionalmente al saber que una situación de estas se preocupa más por sus familias, por lo que puede estar pasando con sus viviendas, por encima de lo que puede ver detrás del balón. y la Machala, algunos fueron Esmeralda, que estaba muy complicado, Santo Domingo, todos están golpeados, algunos más, algunos tenemos, los que vivimos en Manta, obviamente tuvimos daño de nuestras casas, algunos de los autos. Pero bueno, son cosas que hay que saber, hay que tratar de convivirlas, de convivir con eso, porque no termina acá Y finalmente, cuando muchos extranjeros se podían ir por miedo, él decidió quedarse. Después llegan Delfín, donde lo ascendió de la segunda a la primera, y en 2019 lo sacó campeón, lo cual muchos dicen que es una de las más grandes hazañas del fútbol ecuatoriano. Para que se den una idea, Delfín es un equipo joven, relativamente, y tiene un solo título, por lo que podríamos estar comparándolo con el Boyacá Chicó, lo cual fue una hazaña también en Colombia. Y aquí empieza el recorrido del ganador. Bustos salta de ahí al Barcelona de Guayaquil, un equipo que no era tan fuerte a comparación de su máximo rival Emelec, y a pesar de eso logra conformar un equipo práctico, compacto, y logra ser campeón por penales en una final donde Emelec tuvo el control del partido, pero finalmente Bustos y el Barcelona sellaron el título, y de ahí tiene su salto a Universitario de Perú. En Perú también lo reconocen con mucho cariño, en especial los hinchas de la U. Porque le fue bien, ¿no? Le fue bien en Ecuador, acá en Perú también. Es un equipo importante también para el profe y lo mejor, ¿no? En caso llegue ya. En Universitario logró algo muy difícil, que fue ser campeón en la apertura y en el clausura. Es decir, la Superliga que se juega ya entre el campeón del primer semestre y el segundo semestre, no se jugó. La ganó todo él y también salió como el mejor técnico del año. Después de eso tuvo un paso por América y por Santos en Brasil, donde no le fue tan bien. En un Santos donde inclusive tuvieron tema legal. Y en Olimpia, donde tampoco logró consolidarse. Pero no se puede negar que en sus palmares es bastante importante. Y no solo eso, sino que ya lo ha hecho con equipos grandes, que son Barcelona y Universitario. Hablemos del análisis táctico del estilo de Bustos. Cuando él llegó, él habló mucho de una línea de 4, una línea de 5 en la rueda de prensa. hablar de títulos de distinta manera, con un sistema 4-3-1-2, con un sistema 4-3-2-1 y con un sistema 3-5-2. Así que siempre dependemos de los jugadores, y los jugadores, el club tiene jugadores para jugar, obviamente más en una posición que en otra, pero sí no estamos disconformes, al revés, estamos conformes con el plantel que tenemos. Además, él estuvo muy cerca de ser técnico independiente de Santa Fe, por lo cual ya tenía un conocimiento del fútbol colombiano. Pero a ver, algo que me dijeron cuando yo pregunté sobre Bustos es que si esperas el 70% de la posesión, no lo vas a tener. Lo que vas a tener son victorias. Que prepara a sus equipos para en algún momento sufrir
y cuando tiene la oportunidad de hacerte daño por elementos individuales lo hace. Es un equipo que es bastante, le gusta usar equipos muy compactos, porque como te digo, su denominador común es ser un entrenador muy de líneas compactas, de esperar, de responder al rival, de ser reactivo, de jugar al contragolpe. Es un técnico que no te va a enamorar con un tiki-taka o un fútbol bonito, pero es un técnico que te da resultados con una línea 5 muy compacta, con carrileros que dan al fondo y con centros delanteros o extremos que claramente saben atacar muy bien al contraataque. ¿No les suena esto a Leo Castro y Rodrigo Contreras, por ejemplo? El común denominador cuando yo preguntaba sobre Bustos era este. Pero lo que sí o lo que yo creo es que va a usar las bandas. Va a haber el esto de las bandas, y lo que sí, Bustos tiene un orden muy táctico. Los equipos de él son muy ordenados. No es que se va a tirar atrás y va a caer el cero, no. Tienen que todos apoyar, tanto los carrileros, los delanteros, y mantener ese orden táctico. Y si tienen los jugadores adecuados, sí le va a ir demasiado bien, creo yo. Los equipos de Bustos son equipos que aprenden a sufrir, que entregan la posesión del balón, pero no el control del partido. Y ahí nace una línea 5, un bloque bastante sólido y claramente el ataque que se da con los laterales, en este caso Sebastián Valencia y Carlos Arabia. Bueno, solo esto. Ustedes vieron lo que hizo el partido pasado, puso 3 centrodelanteros, lo cual es bastante nuevo en el fútbol colombiano y me atrevería a decir que en el mundo. Yo no lo había visto antes. El experimento Falcao Leo Contreras. Uno de los detalles que me di cuenta en el estadio, que los comparto acá con estas imágenes, en el gol de Rodrigo Contreras, era ver cómo estaban formando ese 2-1, donde cualquiera, sea Falcao, sea Contreras o sea Leo, bajaban a hacer como esa especie de pivote mientras los otros dos jugaban como centrodelanteros. Es decir, se estaban alternando esa posición de media punta para poder generar esa profundidad en ataque, lo cual le sirvió muy rápido a Millonarios porque Rodrigo Contreras marcó al minuto 4. Después de eso se vio una falta de control del balón, lo cual es normal porque pues ni Leo Castro, ni Falcao, ni Rodrigo Contreras son jugadores de recuperación. Pero fue interesante ver esos movimientos y además en Millonarios un técnico que se atreva a hacer eso, pues no pasaba nunca. Entonces Millonarios siempre se basaba en el 4-2-3-1 de Gamero, que luego aplicó David González y que luego Hernán Torres también repitió. Por ejemplo, también está su cuerpo técnico con el preparador físico Marco Esteban Sena, quien fue su preparador físico en varios equipos y además, mírenlo, está macizo. ¡Cielos, qué macizo! No solamente es eso lo que impresiona, sino que también es su forma de preparación. Por ejemplo, es la primera vez que yo veo que un jugador calienta con movimientos con balón en vez de hacer movimiento diferenciado. Como su asistente técnico está Edgardo Ainolfi, quien ya conoce el fútbol colombiano porque estuvo en Santa Fe con Guillermo Sanguinetti en 2018. Además, jugó fútbol con la selección uruguaya, era un central muy aguerrido, por lo cual puede entender lo que es un camerino. Y no solamente todo eso ha sido lo que me llamó la atención de Bustos, sino que también se fijan esos detalles extrafutbolísticos que aportan mucho. Por ejemplo, antes Millonarios se hacía en el banquillo norte, pero en el Campín, si tú miras bien, la cabina de prensa donde se hacen los de mayor y donde el cuarto árbitro deja su tablero, está mucho más cerca al banquillo sur. Millonarios lo que hizo fue cambiar este banquillo para tener el cuarto árbitro más de cerca, y no solo eso, sino también la línea que se mueve por esa banda en occidental. Y si algo también se puede ver en el estadio, los invito a que lo analicen, es que Bustos pide los partidos al 200%. Le habla al cuarto, le habla al juez de línea, le habla inclusive hasta la hinchada. Es una bobada. Realmente esto no es como que te haya dado un título por pelear con el árbitro, pero son estos detalles extrafutbolísticos que le hacían falta a Millonarios, que en este momento cualquier cosa suma. Millonarios viene de una temporada desastrosa y Bustos ya encadenó 2 victorias seguidas. Y viene la pregunta por los hinchas de Millonarios, que ahorita en redes sociales está haciendo mucho. ¿Qué prefieren? ¿Un equipo que gane, pero que sea más pragmático, que sepa defenderse más? ¿O un equipo que juegue bonito, que siempre esté atacando, que deje muy descubiertas las bandas? El estilo de juegos de Bustos es muy diferente al que Millonarios buscaba o tuvo durante los años de Gamero. A pesar de eso, ha marcado goles, ha ganado, y el partido contra Llaneros tuvo 4 opciones de gol, lo cual suma muchísimo. Pero finalmente, eso es solo el inicio. Tiene el primer examen ahorita en marzo contra Atlético Nacional por Sudamericano, y ahí también se va a poder ver un poco más de lo que es Bustos como técnico y de lo que se plantea. Fabián Bustos firmó por un solo año. No sé si es para un técnico o un proyecto largo. Si sale campeón me encantaría que así fuera, pero deja mucho de análisis y claramente ha mostrado unas variantes tácticas muy interesantes. Pero bueno, los leo en los comentarios, síganme, porque la idea es hacer esto con varios equipos, estar hablando como de fútbol constantemente y hablar de fútbol colombiano, de fútbol internacional y demás situaciones. Si quieren que analice un equipo, un técnico, haga un video sobre historia o cualquier otra cosa, déjenme en los comentarios. Y claramente un like, un follow en mis otras redes sociales me ayudan bastante.